Buenas tardes a todos a esta nueva sesión de la Comisión de Derecho Notarial de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, eh, presentando este nuevo evento de su servidor, Fernando Pérez Arredondo, notario, barrista, con todo orgullo, para en esta ocasión presentar un tema por demás importantísimo para nuestra actividad como abogados, como asesores jurídicos, contables, como notarios, que ahorita pues está tanto en boga y que tenemos que conocer y que tenemos que entender y llevar a profundidad. Agradezco como siempre a la Barra Mexicana Colegio de Abogados esta oportunidad de dar a conocer esta información, esta sesión, a nuestra querida Rosalba. Muchas gracias, Rosalba, como siempre, por tu apoyo. Tenemos una asistencia importante que todo se está todavía acumulando. Veo muchos colegas aquí, lo cual me da mucho gusto, también abogados que conozco, les agradezco infinitamente su presencia. Estoy seguro que esta sesión será totalmente de su agrado y de su utilidad sobre todo. Sin mayor preámbulo, yo quisiera empezar, para que no quitarles tiempo a nuestros conferencistas. Básicamente, como les platiqué, el tema de hoy es el beneficiario controlador fiscal, nuevo beneficiario controlador fiscal. Sabemos que a partir del 1 de enero del 2022 entró en vigor la nueva obligación en materia fiscal relacionada con la figura del beneficiario controlador. Esta nueva regulación, establecida en los artículos 32b ter al 32b quinquis del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación de identificar al beneficiario controlador de personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas, así como obtener diversa información de este que el SAT podrá requerir como parte de su contabilidad. Así pues, presento a los conferencistas del día de hoy, de esta sesión. En primer lugar, me da mucho gusto presentar a la licenciada Larisa Campos Cadena. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 2 posgrados en materia civil y mercantil de la Escuela Libre de Derecho. Trabajó en notaría pública y ella fue subdirectora jurídica y de consultoría legal del Banco HSBC durante varios años. Y a partir de septiembre de 2013, ella es consultora de PLD, de Prevención, Lavado de Dinero, de Financiamiento al Terrorismo. Es una consultora independiente, experta en cumplimiento, experta en compliance, que da asesoría a varias empresas, despachos y notarías en la creación y diseño de políticas y procedimientos para el cumplimiento de normativas y legislación vigente acorde a la estructura organizacional. Actualmente está por titularse en un MBA de gestión de riesgos y especialidad en compliance, fraude y blanqueo de la Universidad EALDE Business School en Madrid, España. Y bueno, pues como verán, es una experta en el tema que nos toca, y pues acompañada de un, por demás, querido amigo conferencista excelente, a notario, por supuesto, José Antonio Sosa Castañeda, de muchos conocido. José Antonio Sosa Castañeda es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Posteriormente obtiene su oposición para la obtención de patente de notario público número 163 de la hora Ciudad de México en el año 2009. Pero antes él estuvo trabajando, cuando era en sus pininos, digamos, en un bufete jurídico González de Castilla y Ruiz, en el área de litigio, en el área corporativa. En la parte académica, José Antonio Sosa es profesor en varias universidades. Fue profesor de la Universidad Anáhuac del Sur, impartiendo materias de Derecho Administrativo y Derecho Mercantil, así como de Derecho Civil. Así también fue catedrático de la Universidad Iberoamericana por varios años.
impartiendo las materias de Derecho Civil 1, Personas y Familia, Derecho Civil 2, Bienes y Derecho Civil 3, Sucesiones. En la actualidad es catedrático de la Escuela Libre de Derecho, impartiendo las materias de sucesiones y como titular del módulo de Teoría General de los Contratos Civiles Atípicos en el posgrado de dicha escuela. También es catedrático de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, impartiendo distintos temas en la maestría en Derecho, y de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, de la cual es miembro de la mesa directiva y socio. De mí puedo comentar, y de muchos de nosotros, colegas, que sabemos y estamos inmersos en la materia notarial. Es una excelente conferencista a nivel nacional, impartiendo cursos, seminarios, pláticas de tópicos notariales, del cual es muy reconocido en el gremio. Sin más, les dejo la palabra a mis queridos amigos José Antonio Sosa Castañeda y Larisa Campos Cadena de este tema por demás importantísimo. Muchas gracias. Adelante. Gracias, gracias, licenciado Fernando, José Antonio. Un gusto saludarte, compartir esta pantalla contigo. Me gustaría iniciar con una pequeña introducción acerca de la figura, ¿no?, del beneficiario controlador, estableciendo que la diferencia en realidad de la figura del beneficiario controlador con la figura del beneficiario final, que desde 2013 se viene manejando, es prácticamente la misma, tiene los mismos elementos esenciales, solo que el enfoque de la figura varía en materia de prevención del lavado de dinero y en materia de transparencia fiscal. Hay que considerar que la transparencia fiscal es una herramienta que se utiliza en diversas áreas del derecho, ¿no?, en prevención del lavado de dinero, en materia fiscal y en materia de anticorrupción. En todas estas áreas, el beneficiario final, beneficiario controlador, es la misma figura con un tratamiento diferente respecto del cumplimiento de esa figura. ¿Estás de acuerdo, mi querido José Antonio? ¿Te gustaría agregar algo? Pues antes que nada, buenas tardes, mi querida Larisa. Es un placer compartir contigo esta tarde y compartir aquí con tantos amigos que se están conectando. Y quiero, antes de arrancar, pues comenzar por agradecer la invitación que la Barra Mexicana de Abogados, a través de su comisión notarial y por conducto de nuestro querido Fernando, nos extendió la invitación para participar en este tema, en este pequeño panel. Y desde luego, pues me siento muy honrado y muy agradecido, y me siento mucho más honrado de ver aquí varias caras de amigos notarios que están aquí interesados en escuchar de este tema. Creo que apuntalas y señalas muy bien, de decir, tenemos que intentar desmenuzar de manera cuidadosa y de manera delicada la figura del beneficiario controlador, tal y como la veníamos analizando en su momento con la materia de prevención del lavado de dinero. Por supuesto, viene a ser esta reforma de noviembre del año pasado y que entró en vigor a partir del 1 de este año, a ser una reforma, yo creo que demasiado trascendente y demasiado toral, ¿no?, en la ocupación de la abogacía misma, o sea, en términos generales de la abogacía, y más aún y específicamente tratándose del quehacer notarial. Creo yo que a lo largo de la charla lograremos o intentaremos despejar el porqué de esta aseveración que tú haces, de la distinción de la figura de beneficiario controlador en materia de PLD, del concepto como tal internacional de beneficiario final. Muchos aquí recordarán que cuando se vino la reforma en materia de prevención del lavado de dinero, incluso dentro de la propia normatividad del PLD, se le denominaba dueño beneficiario o beneficiario controlador. Esa discusión de conceptos, esa dualidad de conceptos, incluso en algún amparo interpuesto por el Colegio de Corredores Públicos, se buscaba ahí el reconocer la imprecisión, entre otros puntos, de esa dualidad de conceptos y de esa
indefinición o de esa falta de claridad en la regulación de esta figura. Y bueno, pues tenemos por ahí un precedente de la Corte en donde terminó diciendo que ambos conceptos se equiparaban en sus efectos. Entonces, pudiéramos partir de esa premisa que en su momento la Corte quiso simplificar a través de esa resolución en ese juicio de garantías, de que el concepto en materia de PLD de dueño beneficiario y de beneficiario controlador eran realmente conceptos sinónimos, por así mencionarlo. En el estándar internacional, tú que eres una experta en el tema, sabes, bueno, tú tienes muy en claro que por supuesto el concepto se le conoce como beneficiario final. Y tiene, por supuesto, pues en el contexto internacional, una lógica muy sencilla con la que se parte en esto, ¿no? Es decir, dime quién va a ser quien obtenga el beneficio final derivado del acto como tal que se está otorgando y de aquel acto que se está considerando dando el tratamiento de actividad, de acto vulnerable, ¿no? En materia de esta reforma de beneficiario fiscal o beneficiario controlador para fines fiscales, pues yo creo que es un parteaguas donde nace con otro propósito en específico, que es, por supuesto, bajo dos ejes, ¿no? Si así lo quisiéramos ver, el dar cumplimiento a la obligación en materias de intercambios de información y honrar todos los compromisos internacionales que México tiene suscrito en esta materia. Y esta materia, pues, nació, como todos lo sabemos, con el famoso FATCA, ¿no? Por otro lado, por supuesto, bajo los estándares internacionales del Foro Global, pues es combatir el delito de defraudación fiscal a través de buscar transparentar quién recibe el beneficio final de los actos tendientes a evitar la defraudación fiscal. Entonces, sí, amigo. Antonio, que aquí me gustaría interrumpirte tantito para platicarles cómo es que llegaron, ¿no? Ustedes, las actividades profesionales a ser fuente de información para la autoridad fiscal. En materia internacional, solicitan a cada uno de los países efectivamente que se alleguen de esa información. Nace por primera vez el beneficiario final, ¿no? En materia de prevención del lavado de dinero, y con el desarrollo del foro se llega a la conclusión de que esa información también es muy importante en materia de evasión fiscal. Y se apoyan, ¿no?, en las bases del beneficiario final y en las bases de la recomendación 24 y 25, que como bien sabes vienen referenciadas, ¿no?, en la parte final del artículo 32b ter del Código Fiscal de la Federación, para convertirlos a ustedes en fuente de esa obligación. ¿Por qué? Porque las disposiciones internacionales indican que las autoridades tienen que llegarse de esa información vía los registros que haya, vía la propia persona moral y vía, ¿no?, las actividades profesionales no financieras designadas y vía las instituciones financieras. ¿Por qué? ¿Por qué están ustedes ahí, ¿no?, metidos? Porque en materia de prevención del lavado de dinero y dada la naturaleza de debida diligencia del cliente que ustedes tienen que hacer en función de sus actividades, y que dentro de esas actividades la constitución de las personas morales se considera una actividad vulnerable, terminan, ¿no?, obteniendo o teniendo esa información. Entonces, de ahí es que a la hora de construir la manera en que la autoridad se va a hacer de esa información, determinan que las actividades profesionales no designadas, no financieras, sean fuente de esa información. Por eso es que en el momento en el que ¿hace cuánto que no me oyen?
Solo la última frase, amiga. Solo la última frase, se apagó tu micrófono. Perfecto. Pero es que alguien le dio entrada a uno de aquí y al momento en que yo le iba a dar entrada le dimos al mismo tiempo y por eso. Ok, comentaba yo que al final terminan siendo ustedes, ¿no? Fuente de información, de la manera en que se allegan ustedes de esa información, y es como determinan, ¿no? En la parte de la recomendación que ustedes pueden acceder, tener esa información, y al final es como se convierten ustedes todas las actividades, ¿no? Fuente de esa información para las autoridades. Entonces, en ese sentido, ustedes llegan a la parte de PLD y derivada de la parte de PLD, brincan a la parte fiscal, a la parte en la que el foro, ¿no? Determina tomar la figura en todo su contenido, la figura del beneficiario final, haciendo a un lado únicamente la parte del enfoque basado en riesgos, o sea, la parte, el grado en el que esa figura, o sea, la persona moral, representa o no un riesgo. Esa parte no le interesa a la autoridad fiscal. Como bien lo dijiste, a la autoridad fiscal lo que le interesa es la información en términos de los estándares internacionales, ¿no? La información previa solicitud o la información automática, que es la que llevan las entidades financieras, y es ahí donde el enfoque de una y de otra figura se desprende, ¿no? Porque en la parte de PLD, ¿no? Me interesa el beneficiario final, pero me interesa mucho también en materia de riesgo, qué tan riesgoso es. Y en la parte fiscal terminan diciendo, no me interesa qué tan riesgoso sea o no sea esa persona, qué tanto representa de riesgo para la parte de prevención del lavado de dinero. Lo que quiero es la información. Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Es que las disposiciones en materia fiscal son un poco más, digamos, estrictas y más precisas, pero ambas figuras comparten la esencia. Y la esencia es de esas dos figuras, uno siempre será una persona física, siempre será una persona física, y el otro elemento esencial es que esa persona física puede o no puede estar determinada dentro de la documentación que se presenta. Es decir, puede que la podamos determinar de una manera práctica, observando y viendo la documentación, o puede que esa figura se encuentre oculta, llamémosle así, o velada de alguna manera, para no poder ser determinada en forma directa. De ahí es que proviene la diversidad de criterios para poder llegar al beneficiario controlador, que son exactamente los mismos criterios que se utilizan para poder llegar al beneficiario final en materia internacional. Fíjate, amiga, que ahí me gustaría apuntalar contigo y precisar, por supuesto, dentro de lo que empezamos a desarrollar, el que todo este tema, comprenderlo en una justa dimensión, tendríamos que partir de analizar y comprender en toda su expresión de la palabra las implicaciones que existe en materia del estándar internacional. O sea, el analizar la reforma solamente a la luz del Código Fiscal de la Federación es un parámetro, por supuesto, de lo que tenemos ahí impuesto como obligación en la norma, pero cuando queremos un poquito comprender y dimensionar cuál es todo el alcance que tiene la trascendencia y la complejidad que representa este tema, tenemos que irnos a la fuente que como tal es la fuente que nos va a servir para la interpretación del alcance de esta obligación. En la propia reforma del código, como bien lo mencionas, se estableció que por supuesto se tendría que acoger uno para efectos de la interpretación de esta norma a todas las recomendaciones emitidas por la JAFI y por el Foro Global.
Ahí tocas un primer punto, creo yo, a mi juicio, muy, muy trascendente, muy importante. Lo primero a lo mejor que tendríamos que entender es que nos llama a nosotros como notarios, y por supuesto enfocaremos el mayor contenido de la importancia de esta charla hacia esa obligación impuesta hacia los notarios, pero no debemos de perder de vista que esta reforma tiene un calado mayor y una trascendencia mayor, mucho mayor, al establecerse como una obligación hacia toda empresa legalmente constituida en nuestro país, hacia todo fiduciario, hacia todo aquel que sea fideicomitente o fideicomisario en cualquier fideicomiso. La obligación nace hacia todas las sociedades existentes, hacia todos los que son parte en cualquier fideicomiso celebrado a la fecha de la entrada en vigor de la reforma, es decir, al 1 de enero del 2022, y por supuesto, a partir de esa fecha, se vuelve importante determinar que se nos impone como obligación hacia los notarios el identificar al beneficiario controlador en toda creación de nueva empresa y en toda celebración de un nuevo fideicomiso. Y esto se vuelve un tema toral que tenemos que tenerlo así de claro y de tajante, de decir, no nos arropemos una obligación mayor que la que surge de la propia exposición de motivos de esta iniciativa y de la que surge del estándar internacional, en donde aquellos que somos terceros relacionados con el acto societario, notarios, corredores y cualquier otro profesionista que intervenga o que esté relacionado con el acto de la Constitución, le surge esta obligación. Aquí quiero con un poquito con ustedes apuntalar y se vuelve un tema muy importante. El pasado 4 de marzo del 2022, o sea, recientemente, se llevó a cabo, después de 2 años de un trabajo de la GAFI en materia de recabar o recibir información en torno a la redefinición y ajuste del alcance de la recomendación 24 y sus notas interpretativas. Esta reciente modificación al estándar internacional viene un poco todavía a aquellos quienes ya han escuchado algunas charlas de la reforma, algunas pláticas que varios notarios hemos dado y otros no notarios, pues este tema sigue siendo un tema de una velocidad de cambio muy vertiginosa. Hoy en día está abierto el foro de la GAFI para recibir recomendaciones y retroalimentación por los ajustes que se harán a la recomendación 25. Esa recomendación 25 es la que regula el tema de otras figuras jurídicas en donde también se nos hacen hacer la obligación de identificar al beneficiario controlador. En este punto, yo creo que se vuelve importante, si te parece bien, Milari, un poco a lo mejor intentar dejar en claro ¿qué se entiende por beneficiario controlador? ¿Hacia dónde son las bases como tal de la regulación? ¿Y hacia dónde o por dónde vino y está transitando el alcance de la reforma a esta recomendación 24 recientemente publicada y aprobada y que aparece en el portal de la GAFI? Esto que les comento lo pueden descargar y bajar del propio portal de la GAFI, amiga. Efectivamente, si quieres... la definición, ¿no? La podemos tomar directamente del Código Fiscal. Bueno, sí, en el 32B Quarter, amiga, ¿no? Que como tal establece allí el concepto de beneficiario controlador. Cuando estamos, ¿no? Perdóname. En ese concepto creo que es bien importante que podamos distinguir, ¿no? Que efectivamente existen todos los conceptos que en materia internacional se determinan para el beneficiario controlador. Si tú lo comparas en materia internacional, dice que el beneficiario controlador siempre será una persona física.
Y el 32b cuarter empieza diciendo que el beneficiario controlador será la persona o personas o grupo de personas físicas. Entonces, es indispensable ese primer elemento, siempre, siempre una persona física. Y luego, ¿no? El segundo elemento del que veníamos hablando es que de manera directa o indirecta, ¿no? O por medio de otras, directa o por medio de otras es indirecta, ¿no? Obtiene derivado de su participación, obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, ¿no? Que aquí deslindas en primera instancia el primer criterio, ¿no? Obtiene el beneficio, no hay vuelta de hoja, es quien obtiene el beneficio. ¿Y cómo van a llegar a obtener ese beneficio? Es cuando ¿no? Empieza a caer la cascada de todas las formas en las que puedes determinar al beneficiario controlador. Entonces, tenemos pues, los tres elementos esenciales de un beneficiario controlador. Persona física, que de manera directa o indirecta recibe un beneficio o el beneficio final. Y los tres elementos internacionales están contenidos en la definición del artículo 32b, cuarto, ¿no? En su primer párrafo. Fíjate, Lari, que cuando se repasa o se revisa el esquema internacional, se va efectivamente partiendo del parámetro de que para dejar plenamente identificado un beneficiario controlador es identificar a la persona natural, en otras palabras, a la persona física, ¿no? Y en el estándar internacional, por supuesto, es que se identifica o se hace presumir que se identifica a través de quien ejerza el control, la participación, quien obtiene el beneficio en virtud de esa participación que tiene de la sociedad. Segunda esquema de identificación a través de control y te dice, y en última instancia es quien tenga la administración efectiva, el control efectivo de ese vehículo jurídico, de esa sociedad. Aquí, como tal, yo creo que se vuelve importante y bien lo decías, donde el legislador mexicano pues echó un poquito, un coctelito de varias notas, de varios conceptos y nos vino a complicar, salvo tu mejor opinión, un poquito el alcance de la figura. ¿Por qué razón te hago esa aseveración? Mira, en el primer párrafo, cuando menciona ahí, se entiende por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas. Y entonces te diría en esa primera reflexión, oye, por grupo de personas físicas, ¿qué te tengo? ¿En qué lo traduzco? ¿O cómo se entiende? Pudieras decir tú, a ver, es que no te hagas bolas. Puede ser que atrás de una estructura jurídica, de una persona jurídica, termines identificando solo una persona natural, una persona que es la única que termina siendo el que recibe el aprovechamiento, el beneficio derivado de su participación en dicha sociedad. Y dices, por grupo de personas físicas, pudieras tú decir cuando es más de una, ¿no? Cuando son varias. Pudieras verlo diciendo, caray, el concepto será así de sencillo decir plural y singular. O terminó siendo un poco más complejo en el momento en que se establece el tema de decir una persona física, quien sea quien obtenga el beneficio derivado de su participación en la persona, o cuando no es necesariamente una sola persona física, sino son varias personas físicas quienes ejercen o quienes obtienen el beneficio derivado de su participación en el acto. Y esta primera nota, porque al final del día, cuando el artículo 32b cuarter te establece los dos medios a través de los cuales se identifica quién es el beneficiario controlador, primero te establece el concepto del control por el beneficio. Y como bien lo dices tú, puede ser ese beneficio directo, indirecto, pero también señala al final del día otras dos características que pudieras definir, permanente o contingente, ¿no? Entonces, ahí tienes un tema de decir, de manera directa, de manera indirecta y de manera permanente o de manera contingente, obtiene el beneficio. Y cuando te desglosas, ¿qué debemos de entender por obtención de beneficio? Pues ahí es cuando todavía se vuelve se torna un poquito más complejo, ¿no? Porque te dice, ¿quién en última instancia ejerza los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición? Y entonces te establece de manera indistinta
Y entonces, luego se vuelve un poco complejo entender porque nosotros, pues viniendo del sistema del notariado, del sistema jurídico latino, pues inmediato aquí decimos, está hablando de obtener el beneficio por ser propietario o ya sea que se trate de una propiedad desmembrada en cualquiera de los distintos derechos que surgen del desmembramiento de esa propiedad, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Pues mira, efectivamente, determinar al beneficiario controlador es una cuestión muy complicada, no es tan sencilla. De hecho, la ley, ¿no? Cuando establece la determinación del beneficiario final, dice que puede llegar, que puede ser, ¿no? Eso quiere decir que ustedes son únicamente o todos las personas que entregan información a la autoridad, hablemos de las personas morales en primer lugar, los fideicomisos, las entidades financieras, las actividades no profesionales, solamente van a proporcionar una parte de esa información, porque al final la construcción real del beneficiario, ¿no? Es quien pueda tener a su alcance toda esa información. Entonces, cuando hablamos de una, ¿no? O dos personas, un ejemplo es, puede ser que una persona tenga el 15%, ¿no? En las votaciones y otra persona tenga el otro 15% en las votaciones. Y sin embargo, pueden ponerse de acuerdo afuera, ¿no? De manera privada para poder cargar de un lado o de otro la votación en una asamblea. Sin embargo, eso en el papel nunca lo vas a poder ver. No hay manera de que tú puedas percibir, ¿no? Esos acuerdos que existen atrás. Por eso cuando habla de persona o personas, se refiere sobre todo a aquellos momentos en que de manera velada y hacia atrás en una sociedad se puede mover, ¿no? O cargar de una manera o de otra las decisiones. Entre los criterios, ¿no? Para determinar al beneficiario final está el criterio, ¿no? De controlar a esa persona moral. Y esa persona moral se puede controlar por un grupo de personas que a lo mejor son, ¿no? 3 o 4 y no necesariamente el que tiene, ¿no? La mayoría de las acciones, sino logran hacer como un equilibrio. Toda esa información que se encuentra a veces tan velada, ¿no? Y que por supuesto es difícil de saber o de que ustedes puedan percibir en la primera impresión o en las entrevistas que tienen con sus clientes, es lo que hace que la definición de beneficiario controlador y la manera en que el Código Fiscal lo va manejando les va indicando que es lo que tú determinas, lo que tú puedes ver, lo que tú alcanzas a ver, lo que tú tienes en función de una debida diligencia que tienes de hacer tu análisis y en función de cómo vas a establecer esos procedimientos para hacer tu análisis y la documentación que se presente. Porque fíjate, José Antonio, que de las actualizaciones, y a todos ustedes, ¿no? De las actualizaciones que vienen en la parte de la recomendación número 24, en los estudios que se hacen, una de las cosas que llegan a determinar es el sesgo de la información que se tiene. Se está dando cuenta Gafi que el hecho de que la mayor parte de la información con la que se trabaja provenga de uno de los propios sujetos obligados a entregarla, que es la persona moral, implica que esa información tenga un sesgo, ¿no? De riesgo. ¿Por qué? Porque la información es proporcionada por el mismo sujeto obligado. Y eso ¿no? les va a pasar a ustedes. De acuerdo a la determinación de la reforma, ustedes requieren la información a los que no llegan a determinar o se determinan como los beneficiarios controladores de esa persona moral. Entonces hacen una solicitud de información, hacen un desglose, hacen un análisis, ¿no? Pero la información proviene de ellos y ese sesgo es una de las situaciones que se está analizando en la actualización que se hizo de la recomendación número 24. Entonces, Es que fíjate, tienes toda la razón, porque el tema precisamente como se hace surgir esto, es que se debe de imponer, los países tienen que
tener implementado en sus legislaciones mecanismos a través de los cuales puedan con cierta inmediatez obtener información que les permita identificar quiénes son los beneficiarios finales de cada vehículo jurídico. Ese es el estándar. Y de hecho, por supuesto, en estos ajustes de la recomendación 24 ya se habla de la creación de un registro que como tal se contenga esa relación de beneficiarios controladores. El alcance de la recomendación dice, ya se decidirá si ese registro de beneficiarios controladores fiscales es a través de los propios registros fiscales, es a través de los registros mercantiles, es a través de las unidades de inteligencia financiera o es a través de algún organismo público autónomo. Hoy en día ya en el estándar internacional ya te dice, a ver, se ve la necesidad de la creación de un registro de beneficiarios fiscales. Y porque tienes razón en el sentido... Sí. José Antonio, porque la experiencia internacional, ¿no? En todos estos años, aquellos países que han desarrollado sus registros, porque en Europa, todos los países que forman parte de la Unión Europea, derivado de una directriz de la propia Unión Europea, se establece la obligación de tener un registro de beneficiarios finales. Entonces, lo que hacen actualmente en este análisis de las recomendaciones, ver qué tan valioso ha sido para obtener de manera rápida, ¿no? Y precisa la información que se encuentra en los registros. Los registros ya existen en muchos países. Inclusive en América hay países que ya tienen desarrollados sus registros, ¿no? Paraguay, Argentina, ¿no? Han desarrollado registros de beneficiarios controladores, pero la misma Gafi está valorando, ¿no? ¿Qué tan útiles han sido esos registros? Porque el problema que han presentado esos registros es la falta de actualización de la información. La presentan, la ponen y de repente, ¿no? Se olvidan de actualizarla. Es que ahí tú tocas un punto crucial que lo citabas al principio en tu introducción al tema, de decir, no se nos debe de escapar y de olvidar que todo este tema deriva de la recomendación 10 del alcance de la debida diligencia, ¿no? Entonces, el tema de dar un cumplimiento cabal al tema de la identificación del beneficiario controlador parte de la premisa de cumplir a cabalidad con una debida diligencia en la identificación de tus clientes y por supuesto siempre implementando esas medidas de debida diligencia en base a un enfoque basado en riesgo. Esto hoy en día hace que se vuelva complejo y tienes razón de decir, oye, ¿en dónde se detona o dónde reviste esa complejidad? Bueno, la propia complejidad te deriva de que en esta recolección de información que se nos impone en esta reforma, a los notarios corredores, cualquier abogado o asesor que intervenga en la constitución de una sociedad o de un fideicomiso, está obligado a dar cumplimiento a esta identificación del beneficiario controlador a través de la información que efectivamente recaba del solicitante del servicio o a la persona a la que se le está prestando servicio. Pero el tema peligroso grave que sufrió o que tenemos en la reforma a implementar es que se nos impuso la obligación de recabar esa información, verificar esa información y validar esa información. Y entonces diciendo, oye, hay una premisa muy clara de obtener esa información para ponerla a disposición de la autoridad, pero el que me agraves con la obligación de validar esa información, de verificar esa información y de validar esa información, esa obligación se verifica y se valida por parte como tal, pues de la propia autoridad, que es quien tiene a su mano las herramientas oficiales para poder validar esa información, ¿no? Entonces, ahí hay un primer tema, decir, qué complejo fue la imposición de esta obligación,
porque desde la propia definición de la figura, porque estábamos apenas intentando desmenuzar el concepto de la figura de beneficiario controlador, partiendo del primer escenario, que es el beneficio, ya se volvió altamente complejo. ¿No? Permanente, contingente, te dice quien en última instancia ejerza cualquier derecho, ¿no? Uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición, se entiende beneficiario controlador. Luego te dice, cuando no puedes dar cumplimiento a través de la figura del beneficio, entonces te vas a las reglas de control, ¿no? Y entonces ahí tienes un segundo elemento de identificación de tu beneficiario controlador. Por control se te establece, ¿no? Igual, quien directa, indirectamente, te dice, o de forma contingente, entonces tú vas a entender de manera permanente o de manera contingente, ejerza control de aquella persona moral o fideicomiso. Y ahí es cuando tú mencionas puntualmente el tema de decir, oye, por control se puede entender los distintos tipos de control que la fracción segunda del 32b cuarter te establece, ¿no? Control de manera corporativa, ¿no? A través de mantener, imponer directa e indirectamente decisiones en asambleas, destituir a consejeros administradores. El control económico, ¿no? Donde también es otra nota muy peculiar. En el estándar internacional por control económico se identifica que existe control económico cuando se mantiene la titularidad respecto del 25% del capital. Aquí no, el legislador mexicano bajó el nivel de exigencia a un 15%. Pero fíjate, en esta nota qué delicado es. Cuando el primer párrafo te dice que entenderás por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que, segunda fracción, directa e indirectamente, de manera contingente, ejerzan el control, y te dice que se ejerce el control a través de mantener la titularidad del 15% del capital social o más, pues entonces caemos en un calimatías, porque somos 5 accionistas, que cada uno de nosotros tenemos el 3%, pues entonces entre nosotros 5, a pesar de que cada uno de nosotros tengamos el 3% del total del capital social, pues somos un grupo de personas físicas que en conjunto, pues ejercemos el control del 15% de esa sociedad. Entonces, ve nada más, qué complicado. Por eso te decía, oye, ¿cómo se digiere esto y cómo se da cumplimiento a una norma con este grado de complejidad en su aplicación? Entonces, por supuesto, la última premisa cuando se te establece por control el dirigir directo e indirectamente la administración, la estrategia y las políticas de la empresa, bueno, podría decir quien opera, ¿no? Quien tiene el control de operación o el control efectivo de dirección de una empresa. Y se vuelve muy curioso, Larry, porque ese 32b cuarter establece, por supuesto, que en última, concretamente, perdón, la miscelánea fiscal, se estableció que en última instancia se da cumplimiento cuando identificas tú al órgano de administración, ¿no? Y ese tema diciendo, bueno, pues hay mucha razón en esa disposición de la miscelánea fiscal, pues si te dicen, oye, si la obligación está impuesta y nace hacia la propia sociedad, pues esa sociedad tendrá que dar cumplimiento a cabalidad de esa obligación a través de quien ejerza la administración. Y entonces, con que tú a mí me des los datos plenos para identificar al administrador o al consejo de administración de una sociedad, yo te daré por cumplida tu obligación. Ahí, ¿qué opinas en ese punto? Pues mira, me gustaría comentar que en materia internacional ya sí, de esa manera lo bajó la ley de una manera un poquito más velada. En materia internacional existen 2 obligaciones respecto de la transparencia de las personas morales. La primera de ellas es la información básica que debes de tener de las personas morales, y la segunda de ellas es, ¿no?, la determinación del beneficiario controlador o del beneficiario final. Y en ese sentido va desglosando, ¿no?, así como lo hace la ley, ¿no?, así como lo hace el Código Fiscal aquí, lo hacen las disposiciones en materia internacional, y te dicen que utilizarás de manera en cascada, ¿no?, los criterios que tienes para determinar, ¿no?, a la persona moral. Si habiendo utilizado el criterio 1 no logras determinar a la persona moral, ok, entonces
pasa al criterio 2 y empieza a ver, ¿no?, el control que existe de la persona moral para determinar al beneficiario. Pues criterio 1, beneficio, ¿no? Que diríamos Criterio para un poquito dar certeza a quienes nos están escuchando, porque si no van a decir estos, a ver, criterio 1, me identificas por reglas de beneficio. Criterio ¿no? 2, me identificas por reglas de control, ¿no? Si no lograste identificar quién está atrás obteniendo el beneficio, ya sea de manera directa, indirecta, permanente, contingentemente, en cualesquiera de las formas de expresión de beneficio, ¿no? Entonces nos vamos a identificar quién ejerce el control, ¿no? Ok. Importante, ¿no? Detalle importante. El que tú hayas detectado a un beneficiario controlador, ¿no?, a través de beneficio, o que tú hayas detectado un beneficiario controlador a través de cadena de titularidad o de control por titularidad, ¿no?, no quiere decir que no puedas identificar otro beneficiario controlador por cadena de control, por cadena de administración. Abusados, ¿no? El ejercicio tiene que ser completo. Eliminas el primero, no puedo. Elimino el segundo, encuentro por titularidad, ¿no?, por cadena de titularidad, encuentro un beneficiario. No dejen de hacer el ejercicio de cadena de control, porque puedes encontrar beneficiarios diferentes en cadena de control y en cadena de titularidad. Y cuando haciendo esos ejercicios no llegues a una persona física, y generalmente no llegas a una persona física cuando este tipo de sociedades terminan constituidas en algún paraíso fiscal o en las Islas Caimán, donde desaparecen así como por arte de magia, ¿no?, los titulares personas físicas. Entonces ahí es cuando te detienes, cuando la estructura no te permite avanzar hacia una persona física, y entonces bajas al tercer criterio, que llamemos al tercer criterio persona relevante, ¿no? ¿Qué vas a determinar con tu tercer criterio? Las personas relevantes de esa persona moral. ¿Y quiénes son las personas relevantes de esa persona moral? Puede ser el administrador, puede ser el consejo de administración, pero no pierdan de vista también a los apoderados, porque por ahí pueden tener apoderados que tengan todas las facultades, ¿no? Pleitos y cobranzas, administración, dominio, títulos, abrir y cerrar cuentas, ¿no? Ese apoderado también tiene control de la sociedad. Entonces, no por no estar, ¿no?, en la parte administrativa, no deja de ser una persona relevante para identificar como beneficiario controlado. Entonces tienes 3 criterios: beneficio, cadenas, ¿no?, como las llama la ley, cadena de titularidad, cadena de control, haciendo los análisis que respectivamente establece, ¿no?, el artículo 32B, cuarter, inciso, fracción segunda, incisos A, B y C. Y finalmente el último criterio, dice, ok, si no puedes llegar a una persona física, ¿no?, identifícame a las personas relevantes de esa persona moral, porque como tú bien dices, el principal obligado al cumplimiento de la transparencia de la persona moral es la propia persona moral, ¿no? Y en ese sentido hay que estar muy tener muy en mente y tener muy en cuenta, ¿no?, que no solo los notarios o no solo los corredores, sino que el primer obligado es la persona moral, y las sanciones que existen hacia el incumplimiento de la persona moral también son terribles, y habría que analizar el por qué la persona moral no tiene que dar cumplimiento a eso, y en base a eso, ustedes tienen, todas las personas que van a solicitarle a esa persona moral, cuando celebren una operación, cuando celebren un contrato, ¿no?, que te determinen y que te visualicen, ¿no?, a su beneficiario controlador, porque no solamente lo harán con ustedes como notarios, ¿no?, tendrán que hacerlo también ante las instituciones financieras, y seguramente tratándose esto de una tendencia internacional, el momento en que tú quieras celebrar como persona moral algún contrato en materia internacional, seguramente te solicitarán tu beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque en materia internacional la transparencia es uno de los elementos del buen gobierno de una empresa. Entonces, todos los abogados de empresa, todos los abogados corporativos
tienen que tener muy en mente que el cumplimiento de esta obligación por parte de sus clientes, ¿no?, es determinante para poder seguir evolucionando y para poder convertir esta obligación en un valor de la empresa, ¿no? Lo mismo para ustedes, pero bueno, se los diré al final. Entonces, concentrémonos. Ya terminamos, ¿no?, con que son 3 los criterios, y yo creo que es importante que pasemos ahora a quiénes son los obligados en determinar quién es el beneficiario controlador en una persona moral. Pero antes un poquito de ello, entonces nada más porque sí es un tema que yo creo que genera, por supuesto, por demás preocupación el no tener claridad en los conceptos. En esta obligación se nos impone como obligación el dejar a plenitud identificado quién es el beneficiario controlador que está atrás o que va a estar atrás de esa sociedad de nueva creación para nosotros como notarios, o quienes van a estar atrás, las partes que celebran ese fideicomiso, y quienes son quienes están atrás de esas personas que están compareciendo ante nosotros como fideicomitentes, fideicomisarios y fiduciarios en un fideicomiso. En esta obligación entonces nos dice, me identificas al beneficiario por controlador. Y si se dan cuenta, por beneficiario, llámese al beneficio, quién es quien va a obtener la participación derivada de esa creación de esa sociedad o de ese fideicomiso, y quién va a ser quien ejerce el control. En uno y en otro caso, llámese por beneficio, llámese por control, se establece cuando es de manera indirecta a través de otras personas morales, entonces construir por beneficios cadenas de titularidad, y cuando es a través de otras personas morales por control, construir cadenas de control, ¿no? Y como bien dices tú, abusados, el carácter permanente o contingente incluso se pudiera actualizar a través de figuras de apoderados, y ahí es el claro ejemplo, ¿no?, del control contingente que alguien puede tener a través de un vehículo, como pudiera ser efectivamente el tema de un poder. Y cuando te dicen, ¿no?, si no lograste identificarme al beneficiario por beneficio, y en su caso cadena de titularidad, si no me lograste identificar por control, y en su caso por cadena de control, en un estándar de mínimos de cumplimiento, me identificas quién va a tener el control efectivo, quién va a ser quien opere o quien dirija como tal a ese ente, ¿no?, a esa persona moral. Eso está muy claro. Y en esa premisa dejamos ahí englobado el tema de persona moral. Antes de irnos a ese otro punto, Lari, nada más a lo mejor valdría la pena dejar precisado en el tema de fideicomiso, ¿no? Porque dentro de la propia definición que se hizo en la reforma, se estableció, tratándose de fideicomiso, por ley, la propia ley, el código estableció, se consideran beneficiarios controladores al fideicomitente, al fideicomisario, al fiduciario, ahí se abre un tema de reflexión, pero te dice, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerce en última instancia el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente. Yo diría, al celebrar ante nuestra fe un fideicomiso, y demos cumplimiento a identificar plenamente el beneficiario controlador de todos los que fueron parte en el fideicomiso. Es decir, tenemos un comité técnico, al comité técnico. Tenemos fideicomisarios. Un ejecutor especial, es correcto. Tenemos distintos grados de fideicomisarios, ¿no? En primer, en segundo lugar, a todos ellos demos el carácter de beneficiario controlador. Tenemos apoderados en ese fideicomiso que puedan de manera contingente también disponer de los bienes del patrimonio fideicomitido. Identifiquemos a plenitud, desde luego, a esos apoderados a quienes se les dé esa facultad, esa posibilidad aún de manera contingente de realizar actos en representación, bueno, con el patrimonio fideicomitido. El tema del fiduciario es el único que tiene ahí sus asegúnes, ¿no?, sus pincitas, ¿no? ¿Por qué? Porque diciendo, oye, en la obligación de identificar al fiduciario, ¿hasta dónde debo de llegar? Identificar a las personas físicas, a la persona física o grupo de personas físicas, beneficiarios controladores del propio fiduciario, del propio banco.
Y entonces, por supuesto, ya eso sería completamente el acabose, ¿no? Si así lo quisiéramos interpretar o ver. Yo creo que ahí vale la pena mucho el recordar a todos quienes nos escuchan que toda vez que esto proviene del estándar internacional, en el estándar internacional no en todos los países está regulado de la misma forma, de la misma manera la figura del fideicomiso, ¿no? Y no en todos los países se trata de una actividad regulada por ley, el poder ser fiduciario, como sucede en nuestro sistema jurídico. Y entonces aquí, pues podrías decir, oye, espérame, los dueños de Scotiabank, que firme como fiduciario en un fideicomiso, pues no tienen de manera alguna el beneficio o el control en ese fideicomiso. Es más, por ley no pueden tenerla, ¿no? Tienen que actuar a través de una figura que es el delegado fiduciario en esta especie de desdoblamiento de la personalidad, ¿no? Que siempre dejan en claro que se está actuando en su carácter de fiduciario, es decir, como el administrador de un patrimonio ajeno, ¿no? Permítame la expresión. Y entonces, bajo ese entendido, pues ahí es cuando decimos, oye, espérame, cuando hablamos del fiduciario, pues no tendríamos que llegar, a mi juicio, al absurdo de tener la identificación del beneficiario controlador de la persona moral fiduciaria. La persona moral fiduciaria presta un servicio en una operación de servicio en términos de la propia ley de instituciones de crédito y del servicio de fiduciario, y entonces a mi juicio el alcance de la obligación no tendría que llevarse al extremo de dejar en ese expediente de beneficiario controlador identificado. Se trata de entes regulados cuya información ya tienen las autoridades regulatorias al respecto, la Comisión Nacional Bancaria, por supuesto, y entonces bajo ese entendido a mi juicio sería absurdo entender que tendríamos que dar a cabalidad cumplimiento en toda la identificación del beneficiario controlador fiduciario, ¿no? Las personas físicas dueñas de ese fiduciario. Fíjate, José Antonio, que la primera vez que yo leí la reforma, ¿no? Me causó mucha extrañeza que se establecieran a los fiduciarios. ¿Por qué? Porque como mencioné en un principio, esta es una herramienta de transparencia, ¿no? Y que se utiliza en diversas áreas del derecho. Y tratándose en materia de PLD, efectivamente, ¿no? Los fiduciarios tienen un tratamiento especial, ¿no? Lo que llamamos en PLD, ¿no? Simplificado, ¿no? En un esquema simplificado, derivado precisamente de cómo, ¿no? Funciona el fiduciario en nuestra legislación. En materia de anticorrupción, aquí también en México, ¿no? Los principios de anticorrupción que se emitieron en el 2018 también dejaron fuera a los fiduciarios y no representaba en materia de anticorrupción ningún riesgo, ¿no? Los fiduciarios. Y curiosamente, cuando llegamos a la materia fiscal, ahí no los dejaron fuera. No entiendo, ¿no? El razonamiento de nuestros legisladores para considerarlo, ¿no? Sí, en materia fiscal. El único punto que te diría yo es que, entendiendo el enfoque de la materia fiscal, lo que necesitan ellos es la información. Pero yo creo que tienes razón en que esa información debe de limitarse. No podemos identificar al fiduciario, ¿no? Únicamente como Banco HSBC, Crevi Justo, cualquier SOFOM con la que se trabaje y quedarnos en ese, ¿no? En ese aspecto, porque el principio fundamental es una persona física. Entonces, yo buscaría un equilibrio, ¿no? Entre la información que efectivamente, como bien dices tú, tienen los entes reguladores de todas las entidades financieras, ¿no? Y el cumplimiento de mi obligación. Porque al final, cuando hablamos, ¿no? Cuando la disposición habla de todo aquello que es razonable, ¿no? Ese principio que tienes tú de identificar razonablemente, ¿no? Al beneficiario controlador, porque esa es una de las obligaciones. Lo razonablemente es una medida media, ¿no? Entre lo que puedes hacer y lo que puedes obtener. Y yo creo que en el caso de los fiduciarios, bastaría con llegar al delegado fiduciario y la identificación del delegado fiduciario, tomando en cuenta cómo se manejan, ¿no? Los fiduciarios aquí en México y, por supuesto,
lo limitado que está en materia, ¿no? De instituciones financieras, el que los accionistas, el consejo de administración pueda ser parte de un fideicomiso, pueda participar en un fideicomiso o no. Entonces, eso delimita y eso te ayuda a que en tus políticas, en el momento en que las desarrolles, establezcas justamente estos parámetros, ¿no? Y estos razonamientos lógicos que en el momento en que llegue la autoridad puedas decirle, yo llegué hasta aquí, ¿por qué? Porque razonablemente es esto, ¿no? Aquí está la persona física, es el delegado, ¿no? Este es tu delegado fiduciario, y no tendrías por qué llegar, ¿no? Hasta los accionistas del HSBC. Es que ahí tocas un punto toral, y yo creo que aquí es cuando, de inmediato, cuando uno ya habla con una experta en compliance y en estos temas, de inmediato entiendo tu lógica, diciendo, a ver, vámonos despacio, ni muy, ni tan, ¿no? Diciendo, cuando se te señala que se entiende por beneficiario controlador al fiduciario, pudiéramos establecer como premisa diciendo, oye, si estás en presencia de un fiduciario que es una institución financiera, una institución regulada, entonces sí pudieras decir, da cumplimiento identificando al delegado fiduciario, y no así te vayas a lo mejor a dar cumplimiento a la identificación de los beneficiarios controladores de la propia persona moral fiduciaria, ¿no? No tendrías a lo mejor la misma premisa si estás hablando de un ente no financiero, una SOFOM. Ya tocaste el ejemplo, diciendo, oye, a lo mejor en un tema de debida diligencia, en un tema de un enfoque basado en riesgos, pues a lo mejor sí obtén más información de ese fiduciario, de esa SOFOM, que te permita, pues, tú establecer, siendo ahí, aquí tomé otra medida razonable y exigí mayor información, toda vez que no se trata de una institución financiera. Ese punto que tocas es un tema y un mensaje clave, ¿no? Para muchos de los notarios que están aquí. Cada uno de nosotros definiremos, ¿no?, qué medida fue la que decidí o implementé como razonable, y bajo ese orden de ideas y bajo ese estándar, pues decidir qué política interna establecí. También a lo mejor dentro de los propios parámetros o políticas a definir, nos toparemos con fideicomisos que por sí mismos tengan una actividad empresarial y en consecuencia se vayan a inscribir en Hacienda y a obtener una cédula fiscal y un registro federal de contribuyentes del propio fideicomiso en términos de la propia ley del impuesto a la renta, y nos toparemos con fideicomisos que no tengan una actividad empresarial, y entonces que a los ojos del fisco sean fideicomisos que permanezcan ocultos. Son distintos parámetros, distintas medidas razonables y una aplicación de un enfoque basado en riesgos que tendremos que nosotros distinguir en nuestra actuación. Entonces, simplemente el llamado, es decir, no podemos partir de manera genérica, decir, voy a darle este tratamiento a cualquier fideicomiso. Creo que sería erróneo el analizarlo así, y entonces sí distinguir el tipo de fideicomiso, el tipo de partes que son que están celebrando ese contrato de fideicomiso, y la finalidad misma del fideicomiso, y si en su caso tendrá un fideicomiso con actividad empresarial o no, y esos parámetros llevados a su justa dimensión, cada uno de nosotros decidir la implementación bajo un enfoque basado en riesgo, ¿no? Es correcto. Al final, lo que sucede, ¿no?, es, aunque la idea de la parte fiscal del beneficiario controlador es obtener esa información, sí guarda un equilibrio medio con lo que representa un enfoque basado en riesgos, ¿no? Porque no puedes, hablando de una manera práctica, llegan contigo, van a constituir una sociedad anónima, llegan dos personas físicas, que dices, pues son dos personas físicas, son los beneficiarios controladores, pues rápido los identifico, no tengo ningún problema. Pero durante la entrevista y durante el desarrollo para la escrituración, te vas dando cuenta que uno de ellos constantemente habla por teléfono y pide instrucciones y demás, aunque, ¿no?, en el papel tú puedas ver que esas dos personas, ¿no?, son los que podrías poner como tus beneficiarios controladores. Tú estás percibiendo que hay alguien más ahí, ¿no? Y hay una persona atrás en ese sentido, y tienes ahí un beneficiario controlador que se está velando,
y que tú te estás dando cuenta que de alguna manera se está velando. No, Más complejo, amiga, imagínate que esa persona física está compareciendo ante mí como fideicomisario en un fideicomiso y parte de los propios fines encomendados y de las obligaciones en ese fideicomiso es que esa persona física fideicomisaria constituya una sociedad. Y entonces, si lo quieres mezclar, un tema más complejo. O yo como sé que esa persona física como tal no está ante mí compareciendo en virtud de un mandato sin representación que se otorgó. O sea, el punto que no debemos de olvidar que aquí la regla del juego para efectos de esta reforma fiscal se llama quitar esos velos corporativos y lograr conseguir y construir el tema de la transparencia, ¿no? Y que por otro lado el juego de quienes buscan es el usar vehículos jurídicos, llámese empresas o llámese contratos de fideicomiso, y ahorita, si te parece bien entrarle a otras figuras jurídicas, pues es ver de qué manera nos identifica quién está atrás en las decisiones y en los beneficios derivados de su participación en esos actos, ¿no? Nada más, oye, no lo consideren, ¿no? Como determinar al 100% y estar 100% seguros, porque si hay algo, ¿no? Que yo he percibido que cuesta trabajo en el aspecto notarial es, bueno, ustedes están, ¿no? Venden certeza jurídica, venden seguridad jurídica, son los encargados de eso, y este tipo de circunstancias donde no hay una certeza total, porque no puedes vender una certeza total respecto del beneficiario controlador, hace que su propia naturaleza los ponga, ¿no? Alertas, llamémoslo así, ¿no? Sí hay que determinar al beneficiario controlador, es una obligación determinar al beneficiario controlador, pero no olviden que la primera obligación de determinar al beneficiario controlador es de la persona moral, porque es ella la única que tiene toda la información necesaria para poder determinar quién es su beneficiario controlador. Ustedes siempre tendrán una visión sesgada, ¿no?, del beneficiario controlador de conformidad con la información que se les vaya proporcionando y que ustedes soliciten y que puedan ver. Hace unos días, ¿no?, tuve la oportunidad de estar en una conferencia de un contador, ¿no? Y me llamó especialmente la atención cómo el contador determinó al beneficiario controlador y lo hizo en base a un contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces decía yo, claro, el contador, por supuesto, pues va a tener el contrato de arrendamiento, es parte de su función el tener ese tipo de elementos, pero esos son elementos que a lo mejor a ustedes pues no les van a llegar, ¿no? Porque nunca te van a presentar un contrato de arrendamiento para que tú valores un beneficiario controlador. No es un elemento propio, ¿no?, de lo que ustedes piden como documentación en el momento en que van a hacer una constitución o en el momento en que van a hacer una protocolización. Por eso es bien importante tener en mente que la obligación principal es de la persona moral y que en base a la información que les proporcione la persona moral, ¿no?, ustedes van a desglosar esa figura del beneficiario controlador. Es ahí donde entra su obligación de verificar y validar, porque es verificar y validar la información del beneficiario controlador. Entonces, es la información del beneficiario controlador y de la persona que te la está dando. Por eso, para las personas morales, el tener en orden toda aquella documentación que determina a su beneficiario controlador, en estos momentos es una obligación primordial que deberían de estar cumpliendo. Es algo que los abogados les deberían de estar diciendo, ¿no? Y ponerse de inmediato manos a la obra, porque las multas para ellos, las infracciones para ellos son tan terribles como son para ustedes. Pero... Y no solo por el régimen de la norma sancionadora, o sea, no solo por las multas que de por sí pueden, desde luego, pues destruir económicamente a cualquier pequeña empresa, sino que al establecerse como una obligación de ser parte de la contabilidad de la propia sociedad, del propio fideicomitente, fideicomisario, y al existir estos nuevos mecanismos que también se reformó dentro del código en materia de requerimientos de información
y visitas de verificación con procedimientos especiales regulados dentro de del mismo código y de manera especial con todo este mecanismo, puede la autoridad misma ejercer facultades, por ejemplo, cancelando el certificado de sello digital. Y entonces, pues de inmediato, o sea, te puede paralizar cualquier empresa de inmediato al tomar alguna otra decisión u otra medida de la autoridad fiscal, ¿no? al no dar cumplimiento cabalmente a esto, ¿no? O negarte, ¿no? La emisión de cumplimiento fiscal y salir en sentido negativo. Es correcto, está también reformado dentro del apartado de las condiciones para emitir un dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales, el tener a cabalidad el cumplimiento del beneficiario controlador. Entonces, existen muchos efectos fiscales en torno a esta obligación. Seas persona moral, seas fiduciario, ¿no? Seas el fiduciario, el fideicomitente o el fideicomisario, ¿no? Ya hay que cumplir, ¿no? Con estas obligaciones lo antes posible y de la manera, ¿no?, en que debe de hacerse, porque eso es lo que permitirá que la rueda, ¿no?, vaya girando de manera apropiada y correcta para todos los demás. Si no exigimos ese cumplimiento por parte de las personas morales, ¿no?, todos vamos a empezar a tener huecos de certeza, ¿no?, y de seguridad en las operaciones, pues, normales, ¿no?, de todos los días. Ahora, amiga, ¿qué opinión te merece en la obligación cuando se establece dentro de esta reforma en el párrafo primero del 32 BTER, al considerar que también se identifica en el caso de cualquier otra figura jurídica a las partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica? ¿Y esto por qué? Pues porque en el tema notarial, pues ya te imaginarás, desde quienes te van al extremo de decir, oye, ¿a qué se refiere cualquier otra figura jurídica en donde me surge la obligación de identificar también al beneficiario controlador en esa otra figura jurídica? ¿Qué reflexiones tú nos pudieras compartir en este punto, amiga? Mira, en materia internacional, de hecho, el concepto que se utiliza es estructura jurídica. No utilizan, no figura jurídica, sino estructura jurídica. Y hacen especial referencia, ¿no?, sobre todo a los fideicomisos. Están pensando en aquellas figuras de fideicomiso que se manejan de manera muy diferente en otras latitudes, llamémoslo así. Entonces, hablar de otras figuras jurídicas, podríamos pensar en estructuras, ¿no?, estructuras jurídicas que permiten el encadenamiento de aprovechamientos económicos, ¿no? Estaría yo pensando en un joint venture, estaría yo pensando no sé, se me ocurre, aparte de un contrato de participación, no sé. Sucesión, participación. Es que fíjate que tocas aquí, tienes mucha razón. Cuando analizamos el alcance de la recomendación 25 en el estándar internacional, todo el contenido prácticamente, con excepción de una de las notas interpretativas, van encaminadas al fideicomiso, ¿no? Con única excepción de la nota interpretativa 9. Que me permito pues un poco citárselas de manera literal para los que no lo tengan a la mano. Les dice, en cuanto a otro tipo de estructuras jurídicas con una estructura o función semejante, los países deben de tomar medidas similares a las que se requiere para los fideicomisos, con la finalidad de alcanzar los mismos niveles de transparencia. Como mínimo, los países deben asegurar que una información similar a la especificada con anterioridad con respecto a los fideicomisos se registre y se mantenga precisa y actualizada, y que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a esa información. Cuando uno ve esta nota interpretativa, es lo que nos ha llevado a muchos a sostener e interpretar de que se está tratando de alguna otra figura asociativa. Decimos, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando se da nacimiento a una persona física, una persona moral, pues todo el mundo sabemos que se trata de la unión de dos o más personas tendientes a un fin lícito común, ¿no? Dando nacimiento a un ente jurídico.
Cuando hablamos de un fideicomiso, pues todos sabemos que es al final del día este contrato, este convenio tripartita celebrado entre una persona que afecta ciertos bienes, derechos, obligaciones, que encomienda a un fin en específico a través de un fiduciario para que los beneficios derivados de ese acto recaigan o repercutan en la persona de un fideicomisario o beneficiario, ¿no? Entonces, ahí cuando decimos, en ambos casos hablamos de esquemas asociativos, y el tema se vuelve interesante por decir, claro, cuando a través de un esquema similar a lo que sucede tratándose de una persona jurídica, ¿no? Similar a lo que sea, tratándose de un negocio tripartita, como sería el caso del fideicomiso, se establezcan estos fines asociativos económicos entre las partes, se trate del contrato del que se trate, aún de manera innominada, tendríamos que identificar al beneficiario controlador. Y entonces, por supuesto, pues ahí tenemos casos contundentes, claros, como la acción en participación, el propio joint venture que tú mencionas, a lo mejor un contrato de coparticipación donde que entre las partes puedan celebrar un convenio para un determinado fin común, alguna asociación pública privada, ¿no? En términos de la propia ley, de la materia que la regula, en fin, o sea, puedes encontrar. Pero fíjate que aquí toma importancia que para efectos del foro global, en el documento que define el beneficiario final, hablan de un efecto distinto. Y esta es una reflexión, esto no me lo han escuchado muchos notarios y amigos que ya me han escuchado en otras pláticas, esto no me lo habían escuchado antes porque apenas lo estoy terminando de entender y de analizar. Pero en el contexto del foro global se habla de figuras disasociativas. Y entonces vean qué tema tan interesante. Así como hemos venido sosteniendo, diciendo, pues no se apuren. Aquí simplemente es cuando estemos en presencia de un contrato nominado, ya sea ratificando, ya sea que lo quieran celebrar en escritura pública ante nuestra fe y que se dé esta afectación de bienes, derechos, obligaciones para un determinado fin económico entre varias personas, apliquemos el régimen del beneficiario controlador. Bueno, en un esquema asociativo, ¿no? Con un alcance similar. Pero curiosamente, en las definiciones del foro global, se habla de figuras jurídicas disasociativas. Y aquí me permito solamente citar en el glosario de términos de la redefinición de la recomendación 24, hay dos términos que se acaban de introducir que deben de prestarnos atención, reflexión y tenemos que reflexionar al respecto. El concepto del nominador y del concepto del accionista o director nominado. Y entonces, de una u otra manera, en estos dos conceptos internacionales, lo que se dice en pocas palabras, diciendo, oye, abusados. Hay veces que nominalmente es alguien el que se busca aparentar o ostentar como el titular de esos derechos, bienes, obligaciones, cuando realmente es alguien más quien está ejerciendo el verdadero control respecto de dichos bienes, derechos, obligaciones que nominalmente aparecen a nombre de alguien. Y entonces por eso se habla de un esquema disasociativo. No es que se estén reuniendo dos o más personas para un fin, no. Es que una persona busca a través de no aparecer nominalmente, disasociar sus derechos y que esos dichos derechos aparezcan nominalmente a favor de un tercero. Entonces, hay que revisar con cuidado estos conceptos en el glosario de términos de la redefinición de la recomendación 24, se acaban de introducir estos conceptos de nominador y de accionista o director nominado y van enfocado este sentido, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Y por supuesto, en algún tema que puede ser peligroso, a más no poder, en la definición del beneficiario final del foro global, se habla que incluso en sistemas de derecho latino, dice, es lo que sucede con el apoderado. Entonces, diciendo, caray. Entonces, ya como diciendo, cuando estamos en presencia de una figura de un apoderado, pudiéramos estar en presencia con un grado de contingencia, es decir, abusado. Puede ser que exista un beneficiario controlador y que se hace uso a través de un contrato de mandato
cuando se busca este efecto disasociativo. Entonces, tengamos cuidado ahí en ese alcance y pues analicémoslo y vayámonos despacio con este tema, ¿no? Fer, perdón, Hilary, sé que están tenemos. empezando a llover en el chat muchas preguntas, amigo, Ah, y yo te soy sincero, yo sí creo que aprovechando que hay muchos notarios conectados, de verdad, a mí sí me gustaría que, salvo la mejor opinión de Hilary, que independientemente de los demás temas como los tenemos ahí estructurados, pero a mí siempre me gusta privilegiar el intentar dar una opinión o escuchar las inquietudes, porque dicha de paso son las que más nos enseñan a nosotros como expositores siempre, ¿no? El intercambio de preguntas y todo. Entonces, si tú quieres irnos moderando en eso, amigo querido, será para mí magnífico ir emitiendo alguna opinión, por favor, y para que además, pues todos los que están aquí en el chat, pues se involucren, por supuesto, con todo el gusto de este ejercicio. por supuesto, mi querido Toño. No quería yo interrumpir porque esto estaba calientito y nadie se ha salido, así que eso quiere decir que todos están muy interesados, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo porque tenemos un límite que la barra nos permite estirarlo lo más posible, pero sí es importante que dejemos que todos nuestros participantes puedan presentar sus inquietudes y te puedo empezar a decir, mira, estoy viendo aquí que nuestro colega Carlos Durán, amigo, ha intervenido en varios comentarios, entre los cuales están unos que puedo interpretar en el sentido de que al final la autoridad sea la que en un momento dado identifique en definitiva el beneficiario final, como decía la licenciada Larisa Campos, que inclusive en la ley, en la reforma del Código Fiscal, habla que al final la autoridad fiscal es la que identificará la veracidad de la información que se presenta, ¿no? No sé si en ese sentido nos pudieran hacer algunos comentarios. Pues bueno, es que es la autoridad la que al final del día va a terminar de establecer las directrices si la información que la propia sociedad y que los terceros relacionados con la creación de sociedades o fideicomisos recabamos para la autoridad, dimos cabal cumplimiento si esas medidas razonables verdaderamente fueron efectivas para efectos de identificar al beneficiario controlador. Y por eso Hilary ha hecho tanto hincapié en decir abusados. El monto de las sanciones, que son sanciones gravísimas, que son las que tienden a inhibir el incumplimiento de esta nueva obligación, y solamente simplemente para citarlo, ¿no? En el 84 MIN se establecieron las multas por no obtener la información, por no verificarla y por no ponerla a disposición de la autoridad, multas que van del 1.500.000 pesos a los 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador no identificado. Ahí abro un paréntesis también, en algún foro con unos abogados fiscalistas se hacía la reflexión, a mi juicio muy interesante, si se trataba de una sola conducta o si se trataba de 3 conductas, y entonces eso ya sería pues el acabose en el sentido. El artículo 84 MT dice que son infracciones no obtener, no conservar y no presentar la información. Y entonces diciendo, oye, pues por supuesto que si no la obtuve, pues no la puedo conservar, y si no la pude conservar, no la pude presentar. Y estoy diciendo, oye, ¿hablas de una sola conducta como tal, objeto de esa sanción, o hablas de que cada una de esas hipótesis son 3 conductas sancionables por parte de la autoridad fiscal? Es un tema bien delicado, y entonces el tema es digno de quitar el sueño, ¿no? Así es, mi querido Toño. A mí me gustaría enfocar la respuesta en otra perspectiva, ¿no? Respecto de lo importante que es distinguir, ¿no? entre validar y verificar, y de la exactitud y la veracidad, ¿no? La exactitud y la veracidad de la información es responsabilidad de la autoridad, porque es la autoridad la única que tiene acceso a todas las fuentes diferentes para poder determinar al final si esa información es exacta y es veraz. La parte de la obligación de ustedes en cuanto a verificar y validar, ¿no? y los calificativos que tiene la información de adecuada, precisa y actualizada,
vienen determinados, ¿no? Precisamente en las actualizaciones que se hizo a la recomendación número 24, ¿no? Entonces, si vamos entretejiendo esas disposiciones para entender que verificar, ¿no? Y validar implica realizar una comprobación de la información en función de la lógica que esta misma representa para la determinación del beneficiario final, ¿no? Y en función de determinar si esa información es fidedigna, o sea, digna de ser analizada, digna de ser, de veracidad, ¿no? ¿Qué sería? Pues bueno, es muy claro que un acta, ¿no? Una escritura de un notario, la protocolización de un acta por un notario, pues el mismo documento te da esa parte que sea, ¿no? Fidedigno. Y el análisis y la verificación que tú haces es en función de que tu información tenga esa lógica y que la documentación que te están presentando efectivamente te lleve a esa determinación del beneficiario final, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la veracidad y la exactitud le corresponde a la autoridad. Fíjate, Lari, perdón, tienes toda la razón y en esta nueva redefinición de la nota interpretativa, la nota interpretativa 11 en esta redefinición de conceptos es la que sirve mucho para ilustrar. En el estándar internacional se habla de que la información debe ser adecuada, precisa y actualizada, ¿no? Son tres caracteres, o sea, tres conceptos que pudieran tener una dimensión distinta a de las que se introdujeron en la reforma. Y por fortuna, sí, fue puntualmente señalando qué se entiende por cada una. Y entonces te dice, información adecuada es la información que es suficiente para identificar a la persona o personas físicas que son los titulares reales y los medios y mecanismos a través de los cuales se ejerció la titularidad o el control real. Te dice, información precisa es la información que ha sido verificada para confirmar su exactitud mediante la verificación de la identidad y el estado del beneficiario efectivo, utilizando documentos, datos o información de origen confiables e independientes. El alcance de las medidas de verificación puede variar según el nivel específico de riesgo. Y luego te dice, los países pueden considerar medidas complementarias según sea necesario para apoyar la exactitud de la información sobre beneficiarios reales, por ejemplo, la presentación de informes sobre discrepancias. Y por último, te dice, la información actualizada es información que está lo más actualizada posible y se actualiza dentro de un periodo razonable, por ejemplo, dentro de 30 días después de cualquier cambio, ¿no? Entonces, nada más un poco para decir, oye, ya por fin empezamos a tener conceptos que nos ayudan a dimensionar el alcance de la obligación, ¿no? Así es, correcto. Esas son las definiciones que aparecen en la actualización de la recomendación número 24, mi querido Toño. Es preciso, por eso es muy importante entender la diferencia entre veracidad y exactitud, ¿no? Y el tipo de información que tú necesitas, que es fidedigna, precisa, ¿no? Adecuada, es diferente el concepto, ¿no? Fíjate, estos puntos los íbamos a tocar justamente cuando íbamos a dar los, ¿no? 5 lineamientos para que ustedes pudieran desarrollar de alguna manera fácil y sencilla sus políticas internas, ¿no? Y dentro de los lineamientos, justamente es importante mencionar las calificaciones de la información. Se entiende por información auténtica esto, por información fidedigna esto, para que en el momento en que tú desarrolles tus procedimientos exista lógica entre lo que tú haces, ¿no? Y lo que te pide la autoridad y la medida del cumplimiento quede razonablemente, ¿no? Y quede equilibrada y documentada. Porque acuérdate que tienes la obligación de documentar, ¿no? Tus políticas internas. Ese es otro punto, otra pincelada de nuestra obligación muy clara, establecer un manual de políticas de cómo vamos a dar cumplimiento a esta obligación y ese manual, ese mecanismo es el que establecerá cuáles fueron las medidas razonables que implementamos para dar cumplimiento a esta obligación. Así es, amigo. Así es. Por aquí pregunta Jesús Castro, estoy viendo en el chat, ¿la protocolización de acta de asamblea de una persona moral donde se otorgan poderes cae dentro del beneficiario controlador? Y la respuesta, mi querido Jesús, a mi juicio, para nosotros no, amigo.
notarios, corredores y terceros relacionados, solo nos nace la obligación en el momento de la creación de la persona moral o de la celebración del fideicomiso. Si con posterioridad como notario protocolizan poderes ante ti o ante cualquier otro notario, ellos posiblemente sí sea una causa en virtud de la cual tendrán que actualizar su información por ese posible control contingente que pueden tener a través de ese apoderado. Y entonces yo te diría, si quieres ser muy escrupuloso como notario, simplemente advierte de la obligación que en su caso existe de mantener actualizada la información de dicha sociedad en torno a esos poderes que ante tu fe se están formalizando, amigo, pero no es porque a nosotros nos asista ninguna obligación como tal, ¿no? Y al hablar, Toño, de las otros obligados, estamos hablando de la sociedad, de los abogados que apoyaron, que asesoraron en esa operación. ¿Crees que también estén incluidos en esa obligación de actualización? No, amigo, tratándose del régimen que se nos impuso a los notarios, corredores y terceros relacionados, como serían los contadores, abogados, asesores que intervinieron en la creación del fideicomiso en la Constitución, solamente nos asiste respecto del momento de nuestra intervención en la creación o en la celebración del fideicomiso. Exactamente. No tendrían los abogados que mantener actualizada la información, ni tampoco ni para los abogados ni para nosotros es parte de nuestra contabilidad esa información. Lo es para la sociedad y es la propia sociedad, la propia persona moral la que está obligada a mantener actualizada su información. Entonces yo por eso he sido muy enfático, es decir, cuando protocolicemos aumentos de capital, cuando protocolicemos modificaciones de órganos de administración, estructuras accionarias de las personas morales, solamente bastará con que en el instrumento, a mi juicio, adviertamos de la obligación que tienen de actualizar su información, y será más que suficiente. Esto pueden ustedes confirmarlo en la obligación que les asiste regulada en el artículo 27, apartado B, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, donde se habla incluso también del cambio del objeto social como parte de la obligación que se tiene que informar al SAT cada que se modifica, amigo, ¿no? Así es, amigo. Digamos en concreto que el 32B quinqui eso es una obligación de la sociedad, de la persona moral o de la estructura jurídica en dado caso, ¿no? Así es. También hay que identificar muy bien la diferencia entre el obligado y la parte que en un momento dado se tiene que, en un momento dado, recabar la información, ¿no? Sí. Una cosa es el obligado, es correcto. Estas son las partes que en un momento. Así es. A nosotros, terceros relacionados, nos imponen la obligación al ser parte del nacimiento, de la creación decente o de la celebración de ese contrato como figura jurídica o de ese fideicomiso. Pero no así nos asiste la obligación de mantener permanentemente el cumplimiento de esa información. A quien le nace por naturaleza propias obligaciones, a la propia persona moral y a las propias partes de los fideicomisos. Por esa razón, aquí cuando otro de los participantes aquí en el chat, en el Zoom, Fausto Villarreal pregunta aquí, un cambio de una modalidad de un SC, un SA nos genera esta obligación? Ninguna. Hacia nosotros, ninguna. Hacia la sociedad, por supuesto, ese cambio de régimen sí le implicará actualizar su información respecto del tema de beneficiario controlador, ¿no? Así es. Así es, amigo. Muy bien, amigo. Ok. Tengo aquí una pregunta que no entiendo muy bien, es de Fausto también. ¿Quién no puede ser beneficiario controlador? Aunque por razonamiento se pueda deducir que es uno. La pregunta, no sé si está ahí Fausto para que nos pueda a lo mejor digo, si Fausto lo que dice es que yo soy quien constituye una sociedad, pues soy yo. Sí, claro, en principio puede ser que seas tú, si efectivamente tú vas a obtener el beneficio derivado de la constitución de esa sociedad, o en principio si va a ser tú quien controle esa persona moral, y con mayor razón si tú eres el administrador de esa sociedad. Pero en el caso, como ponía el ejemplo Lari, ¿no? Oye, estás con dos personas físicas, pero uno está aquí por el teléfono y está recibiendo instrucciones y le están instrumentando y le están diciendo y están tornando,
abusar, pues no necesariamente a la persona física que tienes enfrente, terminó siendo el beneficiario controlador. Este es un tema que vale la pena y el paréntesis. Ya en materia de prevención de lavado de dinero, en la regla 13, se nos había señalado una obligación especial a los notarios. Cuando intervenimos en actividad vulnerable, el artículo 13 de las reglas de prevención establece la obligación de señalar quién fue el solicitante material del acto. Y esa obligación es una obligación especial impuesta a los notarios. Y no se nos olvide pues que todo contrato de sociedad pues es actividad vulnerable, ¿no? Que sea objeto de aviso solamente aquellas que tienen un capital de más de 3,265 veces, es otra historia. O sea, es decir, no todas damos aviso, pero todas siempre son actividad vulnerable. Y esa obligación de señalar al solicitante material iba precisamente bajo ese enfoque, diciéndome, oye, ¿quién te pidió la constitución de esas sociedades? Y no se nos olvide lo que en materia de PLD pues fue el famoso caso de Mossack Fonseca, ¿no? El famoso Panama Papers y todo lo que eso conllevaba, ¿no? Entonces por ahí viene en el estándar de PLD este tema del solicitante material del acto, ¿no? Exactamente, amigo. Aquí- Te hago una... Sí, adelante, Larisa. No, adelante. No, iba a hacer una de las preguntas también de nuestro querido Carlos. La interpretación de otra figura jurídica significa que se refiere solo a personas morales y fideicomisos. Ya lo habíamos comentado, pero si lo quieren volver a comentar también, es cualquier figura asociativa, digamos, ¿no, mi querido Toño? Asociativa en principio, con fines similares a una sociedad, un fideicomiso como lo citábamos, o en su caso, y abusados, en un estándar internacional también se habla de un fenómeno disasociativo del cual alguien aparezca nominalmente como el titular de esos bienes, derechos, obligaciones y ejerce a alguien más que es verdaderamente quien tiene el control en dicho acto, ¿no? Aquí estoy viendo que mi querido Héctor Carnas, a quien le mando también un fuerte saludo, amigo, un honor que estés también aquí conectado y escuchándonos, pregunta, ¿a los notarios nos es aplicable la facilidad de solo tener los datos del órgano de control cuando no se puede identificar personas físicas después de aplicar las cadenas? En mi interpretación, no sé qué opine Lari al respecto, pero pienso contundentemente que sí, amigo. ¿Y por qué pienso contundentemente? Por un tema de mayoría de razón. Si al sujeto que en naturaleza se le impone la obligación de tener el registro de la identificación plena de sus beneficiarios controladores, como es la sociedad y quienes son parte de los fideicomisos, se les permite que en última instancia frente a la autoridad cumplan en un régimen de mínimo con tener identificado a su administrador o órgano de administración, pues te diría que por mayoría de razón a los terceros relacionados con esos actos. Entonces, en un estándar a mi juicio de mínimos, yo sí considero, amigo, que por supuesto como mínimo estamos en cabal cumplimiento cuando dejamos identificar plenitud al administrador o consejo de administración. Creo que, como bien decía Lara hace un rato, abusados. En materia de la debida implementación de esta obligación, hay que irnos a atender. El problema será, oye, ¿cómo vamos a demostrar esa imposibilidad, ¿no? De no haber identificado por beneficio, ¿no? Por control, en su caso. Entonces, ese es el único bemol que puedes tener, ¿no? Pero sí pensaría que sería perfectamente defendible que diste cumplimiento al identificar a tu órgano de administración. Yo sí insistiría mucho, ¿no? Como bien dices, Toño, ese es el último criterio de la cascada y es siempre que no hayas podido determinarlo habiendo desarrollado los anteriores. Y eso implica que en tu formato de determinación del beneficiario controlador, tú estableciste las cadenas de titularidad y al final de la cadena, por poner un ejemplo, al final de la cadena de titularidad terminas con una persona moral con domicilio en las Islas Caimán, con una persona, ¿no? En un lugar donde no necesariamente tiene que haber una persona física, pero la documentación no te permitió llegar hasta allá, ¿no? O que en el momento en que empiezas a analizar tu cadena de control, aquí no sucede, pero hablando de nominados e innominados que mencionabas tú hace ratito,
Hay otras jurisdicciones en que la administración se puede llevar a cabo a través de personas morales, ¿no? Y entonces eso va dificultando seguir la cadena de control porque, ¿no? Administra a la famosísima y bien conocida India Bonita, ¿no? La administra la India fea y a la India fea la administra la India horrible y entonces no terminas de llegar a una persona física. Pero tienes que haber hecho ese ejercicio, ¿no? Para poder decirlo. Entonces, como no llego, te determino a las personas relevantes. Pero no te puedes brincar las otras y llegar a la persona relevante y dar, ¿no? Por cumplida tu obligación únicamente determinando a la persona relevante. Porque no se les olvide, hay dos obligaciones, ¿no? La información básica y la determinación del beneficiario controlador. La determinación de persona relevante, ¿no? Del Consejo de Administración o Administrador Único forma parte de la información básica que tanto en PLD como en estándares internacionales de materia fiscal se pide, ¿no? Entonces, cuidado, no se confíen, ¿no? Porque la autoridad sí podrá decir, no diste cabal cumplimiento a tu determinación de beneficiario controlador. Y tocaste un punto, Lari, que ahorita que hacías hincapié en esto, se vuelve muy importante para nosotros. En esta redefinición de concepto de la recomendación 24, también nos da, nos introduce un nuevo elemento muy interesante, tratándose de aquellas personas constituidas en algún otro régimen jurídico en donde no necesariamente se trata de un país cooperante. Es decir, abusados. Son 140 países que forman parte del Foro Global, en donde existen recíprocamente estas obligaciones de intercambiar información. Y entonces, por supuesto, podremos tener presente escenarios donde se constituyan empresas o sociedades en algún otro régimen jurídico, en algún otro país, en una jurisdicción, donde no existan convenios de tratados de intercambio de información, precisamente para lograr obtener esos diques, esos bloques de no acceso a la información de los beneficiarios controladores fiscales. Y entonces ahí tendríamos que implementar un enfoque basado en riesgos para efecto de decir aquí, posiblemente si no tengo a plenitud la información, no te presto el servicio del otorgamiento de la constitución de la sociedad. Abusados. También, dicha de paso, yo creo que esto tenemos que saber transitar y yo quiero dejar ahí un mensaje muy claro. En algunos otros países existe una actividad muy fuerte de parte de los notarios al otorgar servicios donde se otorgue ante notario un instrumento para identificar al beneficiario controlador. Aquí yo hago un llamado a los notarios que están conectados, que creo que son bastantes, diciendo, oiga, entrémosle de lleno al tema, porque muy posiblemente aquí tengamos un nicho de trabajo muy importante que es de nuestra competencia absoluta y exclusiva de generar un instrumento público donde las empresas, nuestros clientes, comparezcan ante nosotros a otorgar un instrumento de beneficiario controlador para efectos fiscales y en donde nosotros demos cabal cumplimiento al régimen de la identificación plena de sus beneficiarios controladores. Quien busque estar en cumplimiento de la norma podrá mostrar una magnífica buena fe, comparecer ante notario de manera voluntaria, otorgar un instrumento con este alcance y en este sentido. Y qué mayor tranquilidad si el día de mañana llegan conmigo a constituir una sociedad y me exhiben un instrumento de mi querido Ricardo Cuevas, que aquí está escuchando, y donde dio cumplimiento al instrumento de beneficiario controlador de su empresa. Estoy diciendo, oye, aquí está, y voy palomeando diciendo, y qué maravilla que Ricardo aquí ya les desglosó, les desmenuzó y les plasmó en un instrumento público a su beneficiario controlador. Y simplemente me preocuparé en recabar una declaración de que la información del beneficiario controlador insertada o otorgada por mi querido Ricardo no ha sufrido modificación alguna, ¿no? Está actualizada. Esa figura existe en el derecho español. ¿No? Ahí está, es una certificación, ¿no? Que emite el notario y es una mera declaración por parte del administrador de la sociedad en la determinación de su beneficiario. Pero hay que recordar que eso tiene un respaldo muy importante en
los demás organismos que ha desarrollado, ¿no? el derecho español. Ellos sí tienen un registro de beneficiario controlador, ¿no? Lo que implica que la mera declaración de ese administrador, que lo hace un documento oficial, puede ser verificable y puede ser validado a través de la información que se encuentra en el registro, ¿no? Entonces, hasta en tanto se crea, ¿no? Hasta en tanto se crea ese registro, por supuesto, una muestra de buena fe. Yo en alguna conferencia, en alguna plática lo sostenía. Yo creo que esto debería transitar a ser hacia el propio SAT, ante quien pues se lleve a cabo ese vacío de información y se le dé esa información, y por supuesto, pues frente al propio SAT en una declaración anual se inserte la obligación de actualizar esos registros, esa información. Por ahí, resolviendo la pregunta que en el chat ponía también Fausto, diciendo ¿qué plazo tienen las personas morales para actualizar esa información? La respuesta la encuentras, Fausto, en la regla 2.4.15, donde son 30 días hábiles siguientes, y los supuestos los señala claramente en dónde existe esa obligación de dar la información y los requisitos que tiene que contener ese aviso, por favor. 30 días hábiles siguientes al inicio de la vigencia de la reforma. ¿Estás de acuerdo, Toño? Perdón, amigo. 30 días hábiles siguientes al inicio de la vigencia de la reforma. Siguiente a que se dio la modificación, ¿no? Es correcto, amigo. Abusados porque no, se tendría que ser un tema independiente de la fecha de protocolización. Ellos acordaron su movimiento, su cambio de estructura orgánica, su aumento de capital, pues ahí la obligación es para ellos y ahí les señala el plazo de la obligación. Entonces, no confundirse, decir, pues no he protocolizado y entonces son 30 días a partir de que protocolice. Aunque lo único que pudiera servir de argumento para sostener que ese plazo es a partir de la protocolización es la fracción sexta de esa propia regla 2.4.15, donde como parte de la información que tienes que presentar es adjuntar el documento protocolizado que corresponda. Entonces, por ahí pudieras agarrarte, pero en el sentido de la obligación, la fracción primera te dice a los 30 días hábiles siguientes aquel en que se realice el supuesto. Y entonces tienes por ahí una pequeña contradicción entre la fracción primera y la sexta en cuanto a partir de qué momento te corre el plazo de los 30 días hábiles, ¿vale? Pues yo creo que al final hemos tenido una gran plática, una gran sesión, mi querido Toño, que ya Larisa, nos encantaría seguir escuchando. Les puedo decir que prácticamente estamos más de los que iniciamos definitivamente y no nos hemos salido. Yo creo que los que se salieron era porque ya tenían alguna otra cosa que hacer, porque estuvo muy interesante. Yo creo que esto tendrá que llevar a una segunda parte, porque esto va evolucionando y tenemos que ir con esa evolución. Y bueno, José Antonio, Larisa son colegas que están en la vanguardia en todo este tema, en la investigación, de llegar a los puntos conclusivos de cómo aplicar estas disposiciones, que pues estamos todavía sobre la base de lo que a futuro nuestra autoridad también, mi querido Toño, nos pueda indicar, ¿no? Con sus reglas generales de las que están hablando. Ya salió la miscelánea, pero la miscelánea al final, bueno, estableció más obligaciones de las que nos había establecido la reforma. En ese sentido, esperamos que pudiera haber pues más claridad de parte de la autoridad con respecto a este tema, ¿no? Y con un tema gravísimo, querido Fer, que en base a la propia resolución miscelánea fiscal en vigor de este año, por desgracia y gravemente o tristemente, se estableció que no es materia de consulta por parte del SAT cualquier planteamiento o inquietud tendiente al tema del beneficiario controlador. Entonces, por desgracia, nos cerraron la llave de la consulta, y esto lo pueden ustedes confirmar en la regla 2.1.47 de la resolución miscelánea fiscal, donde pues simplemente se establece que no podrá ser objeto de la facilidad de las consultas previstas en esa regla las consultas que versen sobre los siguientes sujetos y materias, y la fracción 21, disposiciones en materia de beneficiario controlador a que se refieren los artículos 32 beter, cuarter y quinques del Código Fiscal de la Federación, así como las infracciones y sanciones que establecen los artículos 84
84 M84N del propio ordenamiento. Entonces, por desgracia, lo que no se logre conseguir y construir a través de reforma a la resolución miscelánea, no tendríamos manera de intentar desahogarlo a través de alguna consulta a la autoridad fiscal. Entonces, hay mucho por seguir analizando y abordando. Y yo, por supuesto, querido Fer y Lari, si ustedes y tu comisión y la barra lo consideran conveniente de seguir, esta vez, a lo mejor, y pido una disculpa, tenemos muchos más objetivos que habíamos platicado, Lari y yo, muchos más, se los juro, pero si se dan cuenta, el simple propósito de intentar desmenuzar el concepto de beneficiario controlador nos ocupó la sesión, ¿no? Entonces, pero yo creo que de mucha utilidad para aquellos a quienes todavía pues tienen muchas inquietudes en torno al alcance del concepto y de la figura, ¿no? Entonces, bueno, aunque sean poquitos pasos, pero espero que hayan sido un poquito sólidos. Considera Toño, Larisa, nuevamente invitados, seguramente buscaremos alguna interacción con la comisión fiscal o la comisión de lavado de dinero, que seguramente van a estar gustosos de que compartamos experiencias. Aquí comenta nuestro querido colega Paul Corder, interesante, hablando de la limitación que estableció la disposición transitoria de la que hablas, Toño, dice, ya que tal limitación puede ser resultado inconstitucional por violar el derecho de petición. Creo que todos estamos de acuerdo en el tema, ¿no? Sin duda. Por desgracia, y para aquellos, yo celebro que estén aquí en la barra haciendo estos ejercicios. Por desgracia, nosotros no tenemos que aplicar la norma y por desgracia, pues tristemente, pues esto yo estoy seguro que en estos 2 meses y medio que han corrido el año, estoy seguro que ha venido de una manera drástica el nacimiento de empresas a raíz de esta reforma. Ninguno de los notarios del país nos sentimos tranquilos y a gustos con ese tema, y yo estoy seguro que esto provocó un efecto muy delicado, muy grave, y pues si no tenemos reglas claras, pues con mayor razón nuestra contingencia es mayúscula, y entonces diciendo, si no tenemos certeza al actuar o intervenir como notarios en la creación de una empresa, pues a eso se presta esta materia, ¿no? Por desgracia. Entonces, mucho por seguir trabajando en el tema, amigo. Por supuesto. Voy a abusar aquí de Rosalba, que ya está poniendo los últimos minutos. Perdón, Larisa, adelante. Decías, no, adelante. No, es que tengo una última pregunta que me hace el licenciado Javier Arredondo Sentíes. Tu opinión, Toño, respecto de aumentos y disminuciones de capital, ya lo habías comentado, pero que si nos los puedes volver a decir. No nos asiste a nosotros, a mi juicio, ninguna obligación. Esta parte sí lo será para la propia sociedad, no hacia nosotros. Nosotros solamente es en la creación de la sociedad o en la celebración del fideicomiso. Modificaciones de fideicomiso, Toño, tampoco. Tampoco. Transmisiones de propiedad en ejecución de fideicomiso, aportaciones a fideicomiso, no. Salvo que dicha aportación, por ejemplo, de ese fideicomiso sea simultáneamente en la constitución del fideicomiso mismo, por supuesto, ¿no? Entonces, pero en principio no nos arropemos más alcance del que tiene en el 32B tercer párrafo, que es intervenir en la creación de la persona moral o en la celebración del fideicomiso, amigo. Hay que aclarar ahí, Toño, que en principio teníamos la duda muy razonable conforme a la redacción que tenía la miscelánea, porque es en la miscelánea donde se establecía esta disposición, pero creo que estamos definiendo ya de alguna manera este tipo de parámetros, ¿no? Sí, es que en esa regla miscelánea fiscal te dice qué información complementaria debemos de integrar nosotros en esas 7 fracciones adicionales a la fracción 1 a 12 de la regla 21. Y entonces ahí en esa fracción sexta, cuando te señala esa premisa, pues se presta la confusión. Por supuesto, tengamos en claro que al integrar las cadenas de titularidad, las cadenas de control, puede ser que en esta información del beneficiario controlador no necesariamente es de la sociedad que están haciendo ante nosotros, sino es de las sociedades en donde tenemos que conformar las cadenas de titularidad, las cadenas de control, en donde, por ejemplo, tienes una sociedad
dentro de esa cadena de titularidad que estás tú a su vez integrando para llegar a la persona física, y si esa sociedad sufrió modificaciones de capital A, pues sí tendrás que en esa información recabar la información de esos movimientos de capital social como parte de la cadena de titularidad que estás construyendo. Entonces, dale una pensada y ya cuando lees la fracción diciendo, pues ya te entendí, no necesariamente es la modificación del capital social pues de la que estás constituyendo, pero sí en las cadenas de titularidad, cadenas de control que estás generando en virtud de los expedientes de beneficiario controlador, cuando a su vez participan o están colgadas otras personas morales, amigo. Y considerar, Toño, como hay muchos aquí abogados de empresa, que independientemente de los aumentos y disminución, la empresa tiene la obligación de actualizar su información. 100%, que la obligación en naturaleza le asiste a la empresa. A nosotros solamente es como parte de la documentación que tendremos que integrar al momento de la creación de una nueva empresa, amigo. Muy bien. Yo creo que en ese punto y es muy claro, no es nada clara la intención de la disposición, absolutamente nada clara. De hecho, en un inicio generó mucha confusión, pero, y seguramente será materia de otra plática, la manera en la que se entreteje el cumplimiento de esta obligación con el cumplimiento de tu obligación de identificar al beneficiario final, tratándose de operaciones vulnerables, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el que ahora ya tengas identificado a un beneficiario final a modificar tu obligación de poder decir simplemente en tus operaciones vulnerables que llegue tu cliente y te diga, oye, no, fíjate que no tengo identificado a mi beneficiario final y pues en términos de las disposiciones de prevención del lavado de dinero, tú puedes poner ahí que yo no cuento con la información, ¿no? Y con eso decir tú que ya diste cumplimiento, porque así están las disposiciones de materia, y sin embargo de este lado tienes una disposición que obliga a la persona moral a tener un beneficiario, ¿no? Controlador, y que en su momento, si tú pidieras su identificación, tendría que entregarte la documentación. Pero bueno, eso será, ¿no? Es que sabes que, amiga, el fenómeno lo vamos a seguir teniendo. Van a ir con Fer conmigo a constituir la sociedad, y inmediatamente después, saliendo de la notaría Fer o de la mía, van a ir a llevar a cabo los contratos de compraventa de acciones de los accionistas, y entonces pues ya echaron la sociedad a andar con las dos personas que son las que nominalmente quieren que aparezcan como accionistas. Entonces, no nos olvidemos que ese fenómeno, por desgracia, va a seguir repitiendo. Entonces, se va a seguir repitiendo hasta que por supuesto la autoridad pueda crear mecanismos más eficaces de cómo controlar quién está atrás y quién recibe el beneficio final de las propias empresas o sociedades que la propia autoridad le da de alta, le permite la facilidad de operar, y por supuesto pues ahí es el reto, ¿no? Pues bueno, yo agradezco a todos, ¿no? Me imagino que ya estamos en tiempo, no sé, ¿verdad, Rosalba? Un poco, sino un mucho, ¿no? Lamentamos mucho, estábamos muy apasionados, es un tema que da para mucho, es un tema del que podemos hablar todavía muchísimo, de todas las políticas internas, de los lineamientos principales, de cómo establecer los procedimientos, en fin, hay mucho de qué hablar. Agradezco, ¿no? Que pues, nos hayan esperado y que hayan permitido, ¿no? Que podamos emitir nuestras criterios y opiniones, que al final son criterios y opiniones, no son determinaciones, se vale diferir, ¿no? Estamos a sus órdenes, pues un gusto el haber estado contigo, Toño, un gusto, Fer, me dio mucho gusto estar esta tarde aquí, gracias a la barra, muchas gracias. Al contrario. Gracias, Rosalba. Hay una pregunta más, pero yo preferiría, para no ya ampliar el tiempo, mi querido Fausto, voy a conseguir tu teléfono, tu correo para que lo podamos contestar, porque además tu pregunta es muy interesante, es respecto a registros públicos. Aquí en México, registros públicos, hay mucho por hacer, ¿verdad, mi Toñito?
Ese es todo un reto, tenemos todo un reto por una reforma que homologue y que implemente. En muchos otros países a través de los registros públicos es donde se da cumplimiento a la obligación de los beneficiarios controladores, y aquí por desgracia te topas con un registro público que opera bajo la normatividad y el criterio de que solo son inscribibles aquellos actos que expresamente señala la propia legislación. Y entonces, por ejemplo, una venta de acciones, un movimiento accionario no es objeto de inscripción, absurdamente, ¿no? Entonces, un reto de palabras mayores el tema de la homologación legislativa en torno a esta materia. Hombre, y tomando en cuenta, Toño, que ustedes podrían tomar como fuente de información tercera, fidedigna y real un registro, ¿no? Pues no, ni siquiera está funcionando para, ¿no? Para eso. Entonces, hay mucho, de verdad hay mucho por hacer en materia de transparencia, ¿no? Llámese beneficiario controlador, llámese beneficiario final. Pues quedan invitados para la siguiente sesión. Mi querido Toño, ya te avisaré con tiempo. Larisa, haremos algún evento ya apoyado con las otras comisiones y para que esté todavía más enriquecido. Hay muchas felicitaciones, los felicito y les agradezco mucho. Rosalba, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Que estén muy bien.